Vengan al combate de las ideas, de las luces, lejos del tono amenazante que sostenían antes de la captura de Maduro. Vamos a estar todos en un combate intelectual, de las luces, sin envainar las espadas, con la espada desenvainada, pero con los libros abiertos. Y allí construiremos y conseguiremos mágicamente la combinación perfecta de lo que debe ser la Fuerza Armada del siglo XXI. Virtuosa, instruida, educada, decente, espiritual, libertaria, patriótica. Vengan pues, venid todos. Bueno, oye, más elocuencia y más sabiduría. O sea, parece un académico de posgrado como tú, Padrino López, en este instante. Cuando, En este cuando, instante, ante toda la oficialidad y qué sé yo, tiene más gente que en el último meeting de Delcy Rodríguez. Vamos a evaluar eso en un contexto de valoración, eh, yo diría que transicional, porque para mí este lenguaje de Padrino está como aquietando las aguas y se siente que va a llamar a botón a muchos de los correligionarios que antes tuvo. Me da la impresión. ¿Cómo lo ves tú? bueno, yo creo que, digamos, declaraciones de este tipo, que están completamente alineadas con las de Delcy Rodríguez y las de Jorge Rodríguez, lo único que pretenden es tratar de aprovecharse de las circunstancias y construir un lenguaje, una narrativa astuta en la cual ellos se presentan como gente que está entendiendo las nuevas condiciones y que está convocando pacíficamente a la discusión esto que dice sin las espadas desenvainadas, etcétera. Es decir, creo que es una eh, es un ejercicio muy cínico de ajustarse a condiciones que nunca cumplieron durante los últimos 20 y pico de años. Exactamente, Entonces, exactamente. como que tú te despiertas después de acusaciones masivas de violaciones contra la Constitución y te despiertas un día diciendo, saben que a partir de hoy vamos a cumplir la Constitución y yo voy a ser el garante del cumplimiento de la Constitución. Pero Bueno, el problema está en que él está hablando en estos términos con esa sutileza que no era propia de él, pero al lado de él están los que retienen todavía a 800 presos políticos sí, por eso y los están liberando condicionados además. por eso te digo que es un acto Cinismo, de sí. cinismo extremo, pero también es un acto, vamos a llamarlo así, de cinismo mmm, inteligente. Tú sabes que las No, fuerzas, más que inteligente, calculado. sí, bueno, tú sabes que las fuerzas del mal tienen nunca hay que despreciar la inteligencia de las fuerzas del mal, porque justamente actúan de una manera que no basta con que uno la critique y con que uno diga, oye, pero qué mal, porque ya se sabe que son así, o sea, eso no es ninguna sorpresa. Para mí no es ninguna sorpresa que Vladimir Padrino López diga lo que está diciendo y que Delcy Rodríguez diga lo que está diciendo, porque ya ellos se pusieron en una condición en la cual están tratando de aprovechar a todo evento el hecho de que la extracción de Maduro abrió un periodo de transición donde ellos creen que se pueden apoderar del barco de la transición y están actuando como los nuevos capitanes del barco. Entonces, el problema es que ese barco, el cual ellos quieren dirigir, es un barco que ellos tienen rato tratando de hacer naufragar y ahora de repente dicen, no, vamos a salvar el barco. Yo soy el nuevo capitán del barco y eso, por supuesto, no tiene ninguna credibilidad, pero puede tener mucha efectividad
si de este lado las fuerzas no se organizan, las fuerzas de oposición democrática no se organizan adecuadamente para combatir ese intento de apoderarse del comando del barco. Ahora, ¿por qué Padrino convoca esta reunión con eminentemente militares todos y no convoca a la sociedad civil, a los partidos políticos, a los gremios profesionales, a los gremios empresariales para dar ese discurso, solamente fundamentándose en las charreteras? Porque ese no es el espacio de Padrino. Porque si Padrino empieza a hacer eso... Hoy no lo es, pero cuando estaba Maduro intervenía bueno, todos los días en mitines y lo que le diera la gana. Sí, pero yo creo que ahí está, Padrino se está circunscribiendo a su propio espacio, y si empezara a actuar con la sociedad civil y hablar como líder de toda la nación, empieza inmediatamente a competir con Delcy Rodríguez. Ajá. Y eso no creo que él tenga ningún interés en hacerlo. Mientras que si él se limita a su espacio natural, entonces pareciera ser que hay una división de poderes que en la práctica no está definida y no está clara. Y fíjate que él hace eso y no convoca a Diosdado Cabello a ese evento, que sería un acompañante natural. Claro. ¿Tú estás al tanto de que no lo invitaron? No lo sé. ¿O no lo quisieron invitar? Bueno, no lo vi ahí. Si lo hubieran invitado, estaría en primera línea. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que yo digo también. No creo yo que estaría sentado en la quinta línea de asistentes mezclado con todo el mundo, no lo creo. Estaría en primera línea y entonces se presentaría, pero así como están las cosas, como Diosdado Cabello en realidad es militar retirado. Entonces... Pero se viste de militar. Sí, bueno, igual que Padrino, igual que Chávez se vistió hasta el final de... Y Maduro también casi. Sí, Maduro también anda con un traje anaranjado, pero antes andaba... Sí. Yo no quisiera que nuestra audiencia percibiera este programa de hoy contigo como irónico, ¿no? No. Sino que entiendan que se están delineando cosas, se están marcando unas diferencias que, aunque sutiles, al final terminan siendo diferencias, porque esto que está haciendo Padrino López para mí se inscribe dentro de eso que tú medio asomaste allí. Tiene que comenzar la separación de poderes constitucionalmente estatuidos de alguna manera, ¿no? Presentar la imagen falsa de que hay división de poderes en Venezuela. Ajá. Sí. Entonces, bueno, Rodríguez actúa en el espacio de la Asamblea y trata de no invadir los espacios de la hermana, mientras que antes se presentaban todos como un comando revolucionario unificado. Ahora se presentan en espacios separados porque pretenden transmitir la percepción de que se está produciendo una transición que institucionaliza el país, la cual es mentira. Exacto. Ahora, en el interín, el hermanito de Delcy, o sea, está manejando la asamblea, que tiene que ser multifacética, que tiene que ser el ente que consulte a todos los sectores antes de legislar. Sin embargo, está pretendiendo imponer leyes que ya llegan redactadas y vamos a votar aprobado. O sea, yo creo que eso de la separación de poderes, allí me demuestra que no es tal. Bueno, pero claro que no es, pero es que además el caso de la Asamblea es más abusivo todavía, porque la propia elección de la Asamblea contó con la abstención de muchísimos sectores. Claro. Porque esa elección fue convocada en términos absolutamente abusivos. No, entonces, fue convocada por un presidente ilegítimo. Claro, pero igual la ilegitimidad aquí es la semilla. Maduro ilegítimo, Delcy ilegítimo, Rodríguez ilegítimo. Todo el árbol institucional. Gobernadores y alcaldes también. Todo el árbol institucional de Venezuela es ilegítimo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa ilegitimidad tiene un contrapeso ahorita muy importante, que es el hecho de que los Estados Unidos aceptó que el intermediario era Delcy Rodríguez. Entonces, la trata como la vicepresidenta en ejercicio. Entonces, claro, eso crea una circunstancia de hecho que tú puedes decir todo lo que quieras respecto a la ilegitimidad. La única legitimidad de cargo que tiene en este momento
Delcy Rodríguez y todos ellos, es que los Estados Unidos lo considera el intermediario en esta transición. Y es una circunstancia muy delicada porque no es una legitimidad que viene de la Constitución, es una legitimidad que viene del hecho político. Exacto. Y el hecho político en estas condiciones, en condiciones prácticamente de guerra del régimen contra el pueblo, y de una circunstancia internacional donde está en juego si se produce o no se produce una intervención de los Estados Unidos en suelo venezolano, que es un punto que por supuesto crea una gran división porque los Estados Unidos no quieren tropas en Venezuela. Pero sin embargo, entonces, como te digo, la fuente de legitimidad de las actuaciones de Delcy Rodríguez y de todo lo que viene del árbol maduro, vamos a llamarlo así, de la semilla madura, Sí. todo lo que viene de la semilla maduro está contaminado de ilegitimidad. Y su única fuente de legitimidad en este momento es el apoyo de los Estados Unidos. Exacto, pero es un apoyo condicionado. Claro, Porque pero es el origen de la legitimidad, porque es que el asunto es que uno se puede quejar de lo que quiera. no, yo no digo que No, no sea. yo te digo a ti, yo no te lo digo a ti, yo te digo, mucha gente dice, eso es inaceptable. Y yo te digo, bueno, está bien. ¿Y cómo lo transformas en inaceptable? Porque no podemos aceptar de ninguna manera lo que está haciendo Delcy Rodríguez. Bueno, pero eso es un hecho que tiene que ver con la realidad política. Entonces tú dices, ¿qué es exactamente lo que no aceptas y cómo no lo vas a aceptar? Porque aquí no es un problema declarativo, de decir esto no lo acepto, esto sí lo acepto. Tú tienes una realidad política y entonces lo que se pretende en este momento es precisamente que la sociedad venezolana se pueda involucrar en este espacio de transición y que este espacio de transición se maneje una parte solamente con lo que tiene que ver con estabilización, pero que luego la sociedad y la dirigencia real del país se involucren en la transición. Eso es lo que se está buscando en este momento. Exactamente, tú lo estás diciendo y tú y yo también en muchos programas anteriores a este hemos estado invocando que la sociedad civil empiece a pronunciarse de manera concreta para que Delcy Rodríguez también quede desenmascarada, Diosdado quede desenmascarado y Jorge Rodríguez queden desenmascarados, porque las decisiones que están tomando son incompletas, no están respetando al ciudadano, no están declarando ninguna amnistía, no están aprobando leyes de la manera ortodoxa y clásica, y al mismo tiempo están dictando normativa, o sea, por encima de la consulta que se corresponde hacer a la colectividad en general en este momento, a todos los sectores. La academia está ajena, el sector productivo nacional está ajeno, los estudiantes están ajenos, los colegios profesionales están ajenos. Sí, bueno, mira, José Antonio, es que fíjate, no es que Venezuela, a ver, han habido transiciones mucho más complejas que la venezolana. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, entraron los aliados en Berlín, y que por un lado estaba la Unión Soviética y por otro lado Inglaterra y los Estados Unidos entrando en Berlín. Bueno, la nación alemana se fraccionó y tú puedes agarrar y decir lo que quieras. Es decir, se fraccionó por la fuerza militar y la Unión Soviética se quedó con la parte oriental de Berlín y se quedó con toda Europa oriental, incluido parte de Alemania. Claro. Y tú puedes agarrar y decir lo que quieras, decir no, que eso es ilegal, inconstitucional. Eso fue el resultado de la guerra. Y después de la guerra se agarró y se ilegalizó al partido nazi y todo lo que existía en la etapa de guerra desapareció en la nueva institucionalidad. Entonces, pero claro, esa es una transición que proviene de una derrota militar de la Alemania nazi. Pero es que fíjate una cosa, pero déjame terminar la idea, espérame un segundito. Entonces, fíjate, la transición que nosotros estamos experimentando en Venezuela no proviene de una guerra, proviene de una situación prácticamente sin precedentes, no exactamente, pero que entonces condiciona. Entonces, por supuesto que todo lo que están haciendo, tú podrías decir, todo es ilegítimo, pero tiene la legitimidad del actor militar, que son los Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, no hay forma de jugar aquí a blanco y negro, porque no hay blanco y negro. ¿Ves? Okay. Y entonces, bueno, pero óyeme, cuando tú hablas de guerra, yo hablo de que hemos estado hace muchos años, últimamente, en las últimas décadas, en una guerra de otra naturaleza, no armamentista 100%, pero una guerra en la que China, en la que Rusia, en la que los países árabes han invadido
a una parte del globo terráqueo en el occidente, ¿no? Con ciertas estrategias de otro orden, pero lo han invadido y han tratado pues de capitalizar para sí lo que en algún momento nos perteneció a nosotros como latinoamericanos, y Estados Unidos de alguna manera era un cliente privilegiado y nos pagaba todo lo que nos compraba. Entonces esa guerra comercial de hoy día, esa guerra de los aranceles no es gratuita, pero ha sido una manera de Trump ahogar y minimizar el efecto que tenían esos países aquí. Y por eso Mm, el régimen que Maduro y Chávez protagonizaron, o sea, fue aliado de esas tendencias. sí, pero es más complicado que eso, porque fíjate que de los primeros objetivos del aumento de aranceles del gobierno de los Estados Unidos no son Rusia y China, son Europa y Canadá, y también China, pero Europa y Canadá, que no son ningunos aliados antidemocráticos. Eso es una cosa mucho más compleja, eso que tú estás tocando ahora, y que tiene que ver no solamente con el conflicto con Rusia, a la cual no tiene ningún tema de aranceles con los Estados Unidos, sí con China, pero con media Europa, con toda la Europa democrática, ¿ves? Y entonces el problema de los aranceles ya no solamente tiene que ver con la invasión ruso, China, etcétera, sino que tiene que ver con diferencias muy importantes respecto al manejo de la OTAN, respecto al manejo de las... Entonces, el mezclar estas dos cosas en un solo argumento, yo no lo veo apropiado. Yo creo que hay que ser aquí muy claro en distinguir que lo que ha dicho los Estados Unidos que es su interés, que en el hemisferio occidental no se continúe la explotación de petróleo, sobre todo a China y a Irán, y que el tema geopolítico en el hemisferio hay que tenerlo en consideración, y Venezuela juega un papel muy importante en ese tema geopolítico. A Bueno, Venezuela no se le ha asignado ningún arancel. En Venezuela fueron sanciones económicas específicas, que fue lo que permitió que el gobierno de los Estados Unidos capturara a los tanqueros. así es. Pero fíjate que comenzamos el programa hablando de un tema militar con Padrino y su pronunciamiento, pero en simultáneo, Donald Trump o el Departamento de Estado, no sé quién, está convocando una reunión de 34 ministros de la defensa latinoamericanos a una reunión prácticamente de urgencia. Ya se está diseñando ese encuentro. O sea, allá hay una correspondencia, ¿no? Entre una cosa y otra. Sí, claro, hay una correspondencia, eso sí, esas dos cosas sí están conectadas, porque lo que se está pretendiendo, en mi opinión, con eso, es tratar de crear una ruta alternativa, en este caso a la OEA, que Un no, blindaje, un blindaje. bueno, una ruta alternativa Bueno, que tiene en cuenta temas que la OEA se resiste a tocar por la conformación que tiene, y que está planteando el tema de la defensa continental y viendo la defensa continental como un problema hemisférico de los países aliados. Y eso sí que involucra a Venezuela de manera muy determinante, porque ese fue precisamente uno de los argumentos para el tema para ir justificando la extracción de Maduro. Sí, sí, ese sí. claro. Ahí estamos de acuerdo. Ok. Entonces, en este instante, lo diplomático priva muy poco. Para mí va a empezar a privar lo militar, la seguridad regional, y en ese marco, yo creo que es muy poco lo que los políticos pudieron decir hasta tanto no se decanten, particularmente la solución de Venezuela y Colombia en el caso nuestro, ¿no? Porque esos son dos gobiernos que de alguna manera son los que puntean un poco en la confrontación con Estados Unidos hoy día. Petro y Diosdado ahora, ¿no? Entonces, entonces yo no Sí, sé si este movimiento militar que quiere hacer Estados Unidos es decirle a todos un tate quieto, que yo soy el que voy a marcar la pauta. eh, no sé, creo que puede ser prematuro para un juicio de ese tipo. Yo creo que el caso de Venezuela está muy claro, el de Colombia todavía no está tan claro, porque el caso de Colombia es muy diferente al de Venezuela. Colombia no tiene, por supuesto que tiene la parte de la injerencia de guerrillas, etcétera, pero Colombia no se le ha demostrado que tenga la sujeción que tenía Venezuela al comercio ilegal con Irán y China. El caso de Colombia no es ese. Y Petro, las elecciones en Colombia las ganó Petro.
La ganó Petro por las razones que fueran, pero las ganó Petro. Mientras que Maduro usurpó la elección. Entonces son dos bestias distintas, dos criaturas distintas. Y a Uno, pesar de que, una bestia con cacho y otra sin cachos. bueno, son, no, Amazon, sí es verdad, pero son distintas porque la ruptura democrática, la fractura de la democracia en Colombia no tiene nada que ver con la de Venezuela, no tiene los alcances de la de Venezuela, lo cual no quiere decir que Petro no lo intentara, pero Petro no ha logrado controlar a las Fuerzas Armadas como lo hizo en Venezuela. Petro no ha logrado modificar la constitución como lo hicieron en Venezuela, Petro no se robó la elección como lo hicieron en Venezuela, entonces hay diferencias muy importantes entre lo de Petro y lo de Venezuela, independientemente de que Petro tenga conductas, actitudes, etcétera, que son muy condenables, pero el asimilar los dos casos a mí no me parece que sea buena idea. El de Venezuela estaba clarísimo, el de Colombia no es tan claro. No, yo no digo que no sean casos distintos, pero de todos modos, el problema que tenemos entre Colombia y Venezuela con la permeabilidad de la frontera, desde el punto de vista estratégico y de la defensa, los hace un solo territorio, porque los guerrilleros van y vienen y se mueven con la misma libertad, o sea, en un territorio y otro. Entonces, para Estados Unidos es un problema que marcha en paralelo. Yo creo que eso requiere más análisis. Es verdad que hay algo de eso, pero no es cierto que eso esté, fíjate, el retroceso de Colombia en la materia de apoyo a Venezuela ha sido importante. Ahora se produjo un acto que para mí no está claro, que fue la negativa de entrada de una diplomática colombiana a los Estados Unidos. Sí. Eso para mí no está claro, pero todo el tema de la alianza guerrillera entre Venezuela y Colombia, eso tampoco está claro porque hay dos facciones en Colombia que están enfrentadas, la FARC y el ELN, y están enfrentados de manera muy importante. Y claro, ese enfrentamiento perjudica y afecta a los dos países, que es lo que está ocurriendo en toda la región del norte del lago de Maracaibo. Sí, es que está quebrantado por lo mismo el libre mercado. Sí, en esa zona, pero lo que te digo, en términos internacionales, Colombia, por ejemplo, no tiene los lazos no demostrados, no tiene la vinculación con Hezbollah que tiene Venezuela o la vinculación con Irán. Entonces, en Colombia todavía queda un espacio de libertades democráticas, a pesar de que han asesinado gente y que han hecho cosas en Colombia. No es el mismo caso. Entonces, uno no les debe hacer el favor de decir que están en igualdad de condiciones Venezuela y Colombia, porque no es el caso. Bueno, tal vez no frente a la apreciación general, pero Estados Unidos los está viendo como un problema común. Sí, ha habido manifestaciones en esa dirección, igual que en su momento Brasil. Esa es la gente que quiere ver, no, que Lula y Brasil. Brasil, independientemente de que Lula haya regresado, de que Lula sea un tipo afecto a la izquierda, etcétera, la situación de Brasil es completamente distinta a la de Venezuela. Yo acabo de regresar de Brasil hace una semana, o sea, no tiene pero ni remotamente que ver con la de Venezuela, independientemente. No, yo no asocio a Brasil en el planteamiento porque yo estoy claro que ahí hay una diferencia notable, ¿no? Pero sí, Venezuela y Colombia, pero Venezuela y claro. Colombia sí están ambos en la multinacional del crimen. Sí están en la multinacional del crimen, pero los elementos internos de Colombia son muy distintos. Bueno, hay más institucionalidad en Colombia que en Venezuela. Bueno, pero eso no es ninguna diferencia pequeña. Eso estamos claros. Petro ha tratado de manejar las Fuerzas Armadas como las manejó. Y no ha podido. Y no ha podido. Entonces, hay que destacar las similaridades y hay que destacar las diferencias, porque si no, entonces uno empieza a simplificar el análisis de las cosas y esto ya es lo suficientemente complicado. Entonces, pero digamos, de vuelta al punto. Además, la captura o la extracción de Maduro ha debilitado profundamente toda la alianza venezolana con Hezbollah y con China y todo eso, la ha debilitado profundamente. No, y la va a debilitar más a partir de lo que va a empezar a ocurrirle a Maduro, que se va a sentir atribulado, que puede entrar en crisis de depresión, que pueden pasar muchas cosas para que se acabe el argumento de vamos a liberar a Maduro, Maduro vuelve. Ese argumento en Venezuela se va a ir disipando solito. Sí.
Sí, Entonces, ahí es donde yo digo que los partidos políticos tienen que refundarse para bueno, abordar esto con la propiedad de vida temprano mismo y no esperar que los llamen. sí, es que ahí sí llegamos a un punto central, que es que sociedad civil y partidos políticos en Venezuela Tienen tienen que que empezar a tomar, imbricarse de nuevo. sí, tienen que tomar esto como una oportunidad muy importante Eh, para reconstruir el juego democrático y que esa reconstrucción no venga solamente de la acción de los Estados Unidos, sino que venga de nuestra propia acción. Eso sí que es un problema fundamental. por eso. Y Ok. ahí estamos plenamente de acuerdo. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy, No, no, como no. siempre, toda la semana. Además está reiterarte pues que estas alianzas nuestras con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit, con la Red Global de la Diáspora, con el diario La Faena en la Isla de Margarita, se está fortaleciendo ahora en una alianza con Radio Expresión en México. Sí, Y, eso vi, muy y bueno, creo que vamos excelente. a ir a otras latitudes también latinoamericanas donde vamos a intentar tener capítulos que bastante le he pedido a Benamérica que también los cree, que le he pedido a Tomás Páez que también cree capítulos en Latinoamérica, en distintos países, de lo que tiene que ver con la Organización Mundial de la Diáspora. Y yo creo que todos los organismos venezolanos, adentro y afuera, tienen que empezar también a reencontrarse, a producir este tipo de debates para aportar ideas y soluciones concretas en lo que se ha llamado la reinstitucionalización, que no se puede dejar en manos de un solo sector, ni en el de María Corina, ni en el del chavismo, ni en el de Acción Democrática, ni en el No, de COPEI, sino en ninguno y sin excluir a nadie, sin excluir a nadie. pero esto tiene que ser una acción de la sociedad civil, sin duda. Exactamente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y nos Bueno, viejo, veremos la próxima semana. Un abrazo. Hasta fíjate, luego. gracias. Hasta Chao. luego.